nosotros. Tal vez usted no lo sienta, y si lo siente es hermosa, es preciosa. Pero no venimos a adorar a Dios o nos servimos al Señor o nos seguimos al Señor en función tan solamente de que sentimos o no sentimos, sino que seguimos a Dios porque un día se dio a conocer a nosotros, hemos sentido su amor, hemos experimentado su gracia, su salvación y hemos abrazado esto que el Señor ha derramado en nosotros. Pero hay veces que tal vez uno no siente, al contrario, a veces sentimos que Dios está lejos, que Dios no escucha, que Dios parece que se olvidó de nosotros. Pero la palabra de Dios, para disipar esa duda, dice que para seguir al Señor necesitamos fe. Y la fe es la certeza, es la seguridad, es la convicción de lo que yo no veo hoy y que en Dios sé que lo puedo tener. Y por esa fe yo sé que Dios está aquí en esta mañana. ¿Usted lo cree? Si usted vino dudando, crea en esta mañana que Dios está aquí. Y no lo dice Marcos, no lo dice ninguno de los pastores, sino que lo dice la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios es viva y es eficaz. Significa que si la palabra de Dios es viva, acciona, trabaja y trabaja en nuestros corazones. Y Dios quiere trabajar en cada uno de nuestros corazones. Y digo nuestro porque soy el primero en quien el Espíritu de Dios tiene que trabajar a través de su palabra. Quiera Dios que en esta mañana usted pueda salir fortalecido por el Señor a través de su palabra. Y quiero compartir con ustedes, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 24. Creo firmemente que más allá de un sentir, es lo que Dios ha puesto en mi corazón compartir esta palabra, pero es una palabra de la cual usted y yo en este tiempo estamos viendo cumplimientos todos los días. Usted prende el noticiero, se mete a internet, Infobae, y va a encontrar muchas de las cosas de las que hoy vamos a leer en este pasaje. No pretendo extenderme, simplemente lo que quiero es que juntos recapacitemos a través de la palabra de Dios de qué es lo que estamos viviendo hoy, qué tiempo es el que estamos viviendo hoy, en el 2014, siglo XXI, y recapacitar en cuál es nuestra función como hijos de Dios y qué debemos hacer. Así que leemos el capítulo 24, versículo 4. Después en su casa sería interesante que usted pueda leer todo ese capítulo y estudiarlo, porque hay mucha riqueza en este pasaje y en toda la palabra de Dios. Si lo tienen, lo leemos juntos. Capítulo 24, versículo 4 de Mateo dice así: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Señor, que tu palabra en esta mañana pueda penetrar en los corazones. Señor, simplemente rindo mi vida para que vos uses, Señor, este vaso para hablar lo que vos querés hablar a cada uno de nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Mirad que nadie os engañe. Y creo que en el tiempo de hoy estamos viviendo en un mundo donde el engaño, donde la mentira sobreabunda como nunca antes. Donde aún no se puede fiar de la propia familia. Donde ni siquiera, en muchos casos, siquiera Dios quiere anunciar la realidad de ninguno de nosotros aquí, donde en el mismo matrimonio no hay confianza, donde se esconden cosas
y donde cada uno arma su mundo por su lado. Y uno pretende esconder cosas o justificar cosas por medio del engaño. Pero la palabra de Dios dice que la verdad, tarde o temprano, va a salir a la luz. No hay absolutamente nada de lo que hagamos, miremos, oigamos, digamos y que pretendamos esconderlo cuando lo hacemos mal, cuando miramos mal, cuando hablamos mal, con una mentira. Porque tarde o temprano la mentira tiene sus frutos. Eso que sembraréis, eso cosecharéis. Yo no puedo sembrar naranja y cosechar mandioca. No puedo sembrar maíz y cosechar un 0 kilómetro. Ojalá fuese así, porque si no estaríamos... Pero si yo siembro mentira, voy a cosechar mentira. Si mi vida fue una mentira, voy a cosechar lo que sembré. Y tristemente la humanidad de hoy está cosechando eso. Está cosechando los frutos de lo que se sembró. Engaño, mentira, pero tan solamente porque la humanidad no ha sido capaz de rendir su corazón y doblegar su voluntad a la verdad de la palabra de Dios. Si tan solamente muchos tomasen tiempo de conocer este libro, de conocer lo que Dios escribió, qué diferente sería probablemente este mundo. Pero como Dios es sabio y es conocedor de las cosas, como hace un rato orábamos y siempre me encanta mencionar esto en mis oraciones porque me anima a mí también, de que yo no conozco mi corazón. En el libro de Proverbios dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Engañoso y perverso. Así es nuestro corazón. Hace unas semanas atrás con los jóvenes hablábamos acerca del corazón del hombre, y cuando el corazón del hombre llega a los pies del Señor Jesús, es un corazón negro, un corazón sucio, un corazón lleno y motivado de espíritus inmundos, un corazón donde Dios no puede trabajar, porque hay otro que está reinando en ese lugar. Y si no es Dios el que está reinando en el corazón del hombre, es literalmente Satanás el que gobierna nuestro corazón. Y el hombre, inmerso en esa oscuridad, muchas veces ha hecho oído sordo al mensaje de salvación del Señor. Es más, vemos el amor de Dios y vemos la caballerosidad de nuestro Dios, de que Él no nos viene a punta de ametralladora a obligarnos a hacer lo que dice su palabra, sino que Él nos plantea el camino. Él nos muestra lo que tenemos que seguir y somos nosotros los que decidimos. El Señor dice: yo te planteo, esto es lo que tengo para vos, esto es lo que estás viviendo. Y en nosotros está la decisión. Qué bendición que usted y yo, si hoy estamos acá, es porque hemos tomado la decisión de abrazar la verdad de la palabra de Dios. Pero aún estando en la verdad, hoy hay muchos que andan engañando. Y es más, que se hacen pasar por ángeles de luz, hijos de Satanás, que se disfrazan como siervos de Dios, y con la misma palabra que hoy usted tiene en sus manos, a muchos le están engañando. Y hoy lo estamos viviendo en nuestro día a día. Y hay mucha gente, es triste ver gente que algunas veces estuvo congregándose en una iglesia donde predicaban fielmente la palabra de Dios, que por algunas razones hoy están corriendo detrás de alguien que pueda darles algo nuevo, cuando que la palabra de Dios es lo que cada uno de nosotros necesitamos, nutrirnos de ella, porque ella es la verdad, en ella está la verdad, y ella es la que nos va a cuidar de que otros vengan a engañarnos. Vendrán muchos en el nombre del Señor Jesús. Quiero que ahora subieran, que sigan conmigo el versículo 24 de Mateo capítulo 22. 22, perdón, el mismo capítulo, 24, versículo 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos del Señor. ¿Cuántos se sienten escogidos por Dios en esta mañana? Abramos bien los ojos. Si la palabra de Dios lo dice, por algo lo dice. Y es más, si nos sentáramos a conversar en alguna charla
de algunos hermanos que hoy ya no están con nosotros y están del otro lado. Sería sorprendente enumerar la cantidad de personas y siervos de Dios que antes predicaban la palabra de Dios y hoy están en el engaño y están engañando a otros. Y es más, no solamente que engañan, sino que aparecen con señales y con prodigios. Falsos cristos. Usted se mete a googlear en internet y pone Cristo y va a encontrar sorpresas impresionantes. En Colombia no hace mucho había uno que se autoproclamaba Jesucristo hombre y que predicaba la palabra de Dios, usaba esta misma Biblia, pero enseñaba atrocidades. Hizo que todos los miembros de su congregación se tatúen el 666 y no sé, que le dieron otro significado y le buscan hasta un texto bíblico para corroborarlo. Y la gente lo sigue y alaban y adoran. Es impresionante ver esas reuniones, pero son gente que están yendo tras el engaño. Trajo profecías de lo que iba a pasar, del día de la revolución, algo por el estilo. Hoy esa persona murió de enfermedades provenientes de una mala vida. Hombre lleno de mentira, hombre lleno de vicio, y enseñando la palabra de Dios, y mucha gente lo seguía. Traía señales, también traía milagros. Hay mucha gente que dice, en la iglesia no vemos la gloria de Dios, no pasa esto, no pasa lo otro, tendría que hacer así, tendría que hacer así. Y gente que sigue simplemente los moveres, los sacudides que llamen la atención. Pero esa gente no es capaz, tal vez, de obedecer a la palabra de Dios. ¿Cuánta gente hay que vivieron operaciones tremendas y milagrosas del poder de Dios en sus cuerpos y hoy no están siguiendo a Cristo? Hoy siguen su vida. ¿Usted conoce a alguno de ellos? Yo sí. Y gente que palpó el poder de Dios. Gente que vivió el poder de Dios. En nuestra familia tenemos la experiencia de una mujer, no me acuerdo el nombre de cómo se llama este tipo de mujeres, personas que se dedican a contratar chicas para la prostitución, y tuvo la oportunidad de conocer al Señor, aceptó a Cristo, se congregaba, diezmaba fielmente, ofrendaba, venía a los cultos, pero nunca dejó el trabajo de la prostitución. Era un negocio que le traía plata muy fácil y mucha, y más allá de la prostitución, todo lo que se engancha a ese tipo de trabajo. Es más, hasta tuvimos que ir a orar por la vaca de esta mujer. Un día en una madrugada, llama al pastor, a mi papá, por favor pastor, venga a orar por mi vaca que se está muriendo. A las 3 de la mañana. Ir a orar por una vaca en un corral. Y mi mamá le dice a mi papá, anda Ernesto, por ahí Dios hace la obra, y esta mujer de una vez por todas deja todo y sigue a Cristo. Y créame, Dios sanó a la vaca. Estaba sufriendo una hemorragia, no sé qué problema. Dios sanó a la vaca, Dios sanó a esta mujer de enfermedades terribles. Y nunca pudo dar un paso firme en obediencia a la palabra de Dios, abandonando el pecado. Vivió prodigios, vivió señales, pero no tuvo un corazón comprometido con Cristo. ¿De qué sirve que corramos atrás de los prodigios, detrás de las señales, si ese camino me está llevando a una perdición, a una eternidad sin Cristo? El hecho de que Dios te sane, el hecho de que Dios obre un milagro en tu vida, no es garantía de que vos seas salvo. Porque la gracia de Dios, el poder sanador de Dios está ahí. Creo firmemente que en esta misma mañana el poder sanador de Dios está aquí. El poder milagroso de Dios está aquí en medio de nosotros. Pero Dios, más que sanar tu cuerpo, más que sanar tu dolor, quiere sanar tu alma, quiere sanar tu espíritu, eso que realmente va a perdurar por la eternidad, porque este cuerpo un día va a quedar en la tierra, los gusanos lo van a comer, se va a pudrir, va a desaparecer, pero lo que daba vida a este cuerpo vivirá eternamente. Y Dios no quiere que ese cuerpo, que nuestra vida esté en la eternidad sin Cristo. Él quiere la salvación de todos. Entonces cuidémonos de aquellos que aparecen mencionando o haciéndose pasar por Cristo o por profetas de Dios, pero en realidad te están engañando. Mateo capítulo 12, versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas
y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. En Mateo 16, capítulo 1 al 3, en el último versículo, en el 3, el Señor le dice a esta gente: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis distinguir. Esta gente religiosa, gente con quien Jesús se enfrentó siempre, y normalmente las veces que se enfrentaba con los religiosos crispaban, porque Jesús no se cerraba la boca. Jesús conocía la vida que vivían estos religiosos. Sepulcros blanqueados los llamó en una ocasión. Generación de víboras. No les tenía miedo el Señor Jesús, y por eso también lo llevaron a la cruz. Pero esta gente religiosa que aparentemente vivía a Dios y practicaba una vida con Dios, exigían una señal de parte de Jesús. Y Jesús dijo: yo no les voy a dar señal, más que la señal de Jonás. ¿Qué significaba esto? Significaba que Él mismo iba a ser crucificado en una cruz. Esa va a ser la señal que van a tener de quién soy yo, decía Jesús. Hipócritas los llamó, porque simplemente seguían a las señales. Dios no quiere que sigamos a las señales, a los prodigios. Dios quiere que lo sigamos a Él que opera señales, a Él que hace milagros, a Él que hace prodigios, a Él que transforma todas las cosas. Por algo este pasaje nos enseña a abrir los ojos y a meditar los tiempos en los que estamos viviendo. Necesitamos entender, hermanos, qué tiempo estamos viviendo en el siglo XXI, año 2014. A veces, estando sirviendo al Señor, leyendo la palabra de Dios, a veces nos olvidamos o tomamos muy a la ligera de lo que estamos viviendo. Yo no sé si a usted les parece, pero últimamente el tiempo anda bastante revirado. Nunca había escuchado que en la playa caiga un rayo y mate a personas. Por ahí alguna vez ocurrieron, pero de repente en Argentina pasa. Hay que tener cuidado a dónde ir de vacaciones. Por las dudas, si se va de vacaciones, arregle su cuenta con el Señor. Es feo que le diga esto, pero es Dios el que está manejando los tiempos. Puede pasar una catástrofe en este mismo instante, y si no estamos a cuenta con Dios, ¿a dónde vamos a parar? Las lluvias que están viniendo, es terrible lo que está pasando, pero Dios tiene control de todo esto. Y Él ya nos advirtió por su palabra. Y si nosotros no hacemos caso es porque no leímos o porque no nos tomamos el trabajo de ver qué es lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Entender los tiempos en los que estamos viviendo. No seguir a aquellos que simplemente aparecen con milagros, prodigios, sanadores simplemente. Oiréis de guerras. Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4 dice: cuando se abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. Al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Este caballo habla de la guerra, simboliza la guerra. Y este caballo anda suelto por el mundo. Basta solamente ver las noticias y ver lo que está pasando. Pero buscando un poco yo me sorprendí porque, qué sé yo, uno escucha de la guerra de Siria, de la guerra con Israel y Palestina. Pero actualmente en el mundo hay más de 22 países que están en guerra. Más de 22 países en todo el mundo que están en guerra. O no estaba yo muy informado, o usted está muy informado, pero a mí me sorprendió cuando vi el número. Y no solamente cuando vi el número de países, y yo anoté algunos países, no todos, que actualmente se están en guerra, y lo que más me sorprendió, o lo que más tal vez golpea el corazón de la humanidad, es que estos países y estos ejércitos están contratando niños para soldados. Niños que van al frente de batalla. Niños que ya son entrenados para matar. Niños que obligados o por la situación o
por sus autoridades, están obligados a ir en contra de la ley de Dios, porque Dios nos manda a no matar. Y son miles de niños que si mueren en esa condición, y están muriendo muchos, se están yendo al infierno. La Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos, pero también hay niños que entienden que tienen que ser obedientes y desobedientes, o sea, que entienden lo que es ser obediente y desobediente. Y hay niños que no les queda otra y los mandan a matar. Así que para los niños que están acá en la iglesia en esta mañana, la Biblia dice de ustedes que de ustedes es el reino de los cielos. Pero si ustedes son desobedientes, si ustedes son rebeldes, y la muerte los sorprende, y perdón que sea tan sincero y asuste, pero niños se van al infierno sin Dios. Y Dios no quiere eso para ustedes. Hay más de 600,000 niños que son contratados para pelear. Son muchos. Y estos niños están enfrentados en enfrentamientos bélicos con otros países. Afganistán es uno de los países que desde el 2001 está en guerra, hasta el día de hoy. Argelia desde el 92. Birmania desde 1948 está en guerra. Chad desde el 2006. Filipinas desde el 69. Irak desde el 2003. Nigeria desde el 2001. República del Congo desde 1998. Colombia desde el 64 con sus guerrillas. Etiopía desde el 2007. India desde el 67. Israel y Palestina desde el 2000. Pakistán desde el 2001. Y actualmente Siria. Todos esos años en guerra, en guerra, en guerra. Miles y miles de personas están muriendo todos los días en estos lugares. Y yo solamente noté 14 o 15 países, hay muchos más. ¿Cuántas vidas están yendo al infierno sin el Señor? Y nosotros aquí en la Argentina, más allá de lo que podamos hablar de cómo está el país, gozamos de una libertad donde podemos vivir, donde podemos trabajar, donde podemos estudiar, donde podemos congregarnos libremente. Hay países que hoy están cerrando las iglesias, están persiguiendo a los cristianos. La palabra de Dios hace mucho tiempo que se ha empezado a cumplir con respecto a este pasaje. Y estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos en la colita. El Señor en cualquier momento da la orden y viene a buscar a su iglesia. El versículo 6 de este pasaje dice: no os turbéis. O sea, no se alteren, que sus emociones no se desesperen y salgan corriendo para cualquier parte asustados, desesperados. No se asusten, no se turben. Es necesario que todo esto pase. Ahora uno cuando lee eso a primera vista, pero qué malo que es nuestro Dios. ¿Por qué Dios permite que todas estas cosas pasen? Él en su sabiduría, en su conocimiento, sabe que esto necesita pasar. Y es más, para que se cumpla todo lo que hace mucho tiempo fue escrito en la palabra de Dios. Esto tiene que pasar. Y ahí estamos en medio de toda esta situación cada uno de nosotros. Ageo capítulo 2, versículo 22. En el Antiguo Testamento, el profeta escribía, inspirado por el Espíritu Santo: trastornaré el trono de los reinos y destrozaré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. O sea que la palabra de Dios se está cumpliendo en este tiempo. Y tenemos que estar preparados. Estamos viviendo el tiempo a los que la Biblia llama tiempo de los gentiles. Si usted recuerda la historia, cuando Dios se manifiesta al pueblo hebreo, la idea de Dios era que Dios sea el dueño, el señor, el gobernador, el presidente, el primer ministro, el todo de su pueblo. Y Dios se manejaba con su pueblo a través de sus profetas y comunicaba cuáles eran los deseos de Dios para su pueblo. Pero el pueblo empezó a mirar los ojos, a poner los ojos en los pueblos paganos, en los pueblos vecinos. Y empezaron a ver que tenían esto, que tenían lo otro y que tenían un rey. Y a algunos países le cruzó en la mente: ¿y por qué nosotros no podemos tener un rey?
queremos un rey. Y fueron, se presentaron ante el profeta Samuel y le demandaron un rey. Y Samuel se entristeció, pero no le quedó otra que consultar al Señor. Y el Señor, hablando con Samuel, dice, bueno, ¿quieren un rey? Yo les voy a dar un rey. Y ahí es donde aparece el rey Saúl. Es ungido, es levantado, pero empezó a hacer las cosas mal. Dios lo destituyó, Dios levantó a otro en su lugar. Pero en realidad a lo que Dios le dolió en su corazón es que el pueblo prefirió un hombre, un pagano, alguien que tiene defectos, que tiene errores, en vez de tenerlo a él, al mismo Dios, como rey de su pueblo. Qué privilegio tuvo el pueblo hebreo de tener al mismo Dios, al creador del universo, aquel que nos creó a nosotros, que los designios de la nación estén en las manos de él. No le vendría nada mal a la Argentina que Dios esté sentado en el trono. Pero como el hombre desechó a Dios, Dios le dio la oportunidad al hombre que el hombre maneje los designios de esta tierra. Y así sucesivamente hasta llegar al día de hoy. Y estamos viviendo el tiempo de los gentiles. Dios está dejando que el hombre haga según le parece, según su conocimiento, según su capacidad, según su preparación. Pero va a llegar un momento donde eso va a terminar. Y todo lo que está pasando lleva a esto. Todo lo que estamos leyendo en la palabra de Dios va a llegar un momento en que todo se va a poner cada vez peor, hasta que Dios va a venir por su iglesia. Y no solamente que va a venir por su iglesia, sino que Él va a reinar junto con su iglesia en las naciones. Y usted y yo, si nos preparamos, si estamos a cuenta con Dios, y si vamos a la presencia de Dios cuando Él venga a buscarnos, usted y yo vamos a ocupar lugares del reino, vaya a saber dónde. Pero yo voy a ser un rey, así que prepárense a verme con mi coronita por ahí. No sé cómo va a ser, pero la palabra de Dios lo dice y yo lo creo. Si usted no lo cree, bueno, es cosa suya. Pero le animo a que crea lo que la palabra de Dios dice. Dios permite que el hombre muestre lo que él sabe hacer, pero el verdadero Dios tiene el control de todas las cosas. Y a pesar de que estamos viviendo tiempos de caos, tiempos de crisis, Dios está en el control de estos tiempos. Y nosotros no dependemos de los gobiernos de esta tierra, sino que dependemos de nuestro Dios. Dependemos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando usted y yo, como hijos de Dios, aprendemos a depender de lo que Dios decide en nuestras vidas, afuera puede estar todo mal, hermano. Afuera puede estar en crisis, afuera puede estar todo dado vuelta. Pero el Hijo de Dios verdadero va a estar firme, porque Dios es el que guía nuestros pasos. ¿Sí? Pestes. Pestes. Hay tantas, pero por nombrar algunas, una de las... Tal vez usted habrá escuchado de la peste negra. Tal vez a algunos le suenen, tal vez a algunos no le suenen. Pero la peste negra es el ancestro de todas las pestes que existen hoy. Hace muchos años, 600 años atrás, había aparecido a través de una bacteria, no recuerdo el nombre de la bacteria, no la anoté, pero por un tiempo es como que se disipó y después en el 1300 vuelve a aparecer en Europa. Dice que llegaron a Europa por ratas y por pulgas en los barcos, en la Europa medieval. Y esta peste, la peste negra, llegó a matar, se cree que hasta entre 30 y 50 millones de personas. Mucho más que la Primera Guerra Mundial, se calcula. Mucho más de personas. Una bacteria. Actualmente, en la actualidad, esta peste está existente, si bien en un número más reducido. Se cree que más o menos 3.000 personas alrededor del mundo sufren de esta peste. Y donde más se ve es en Estados Unidos, en Madagascar, en China, en India y en América del Sur, por nombrar una de las pestes. Otra de las pestes que hemos escuchado hablar es la gripe porcina, que es una pandemia, una epidemia altamente contagiosa y altamente mortal. La fiebre porcina es una nueva alerta de posible muerte masiva en el mundo. Y por nombrar otras, a lo largo de los últimos 30 años apareció el SIDA, el ANTA, el ébola, el SARS, la vaca loca, mosquito del Nilo, gripe aviar y lo último la gripe porcina. Y si usted conoce alguna más, después me avisa si lo anoto para el culto de la noche.
¿Y cuántas enfermedades raras que no existían han aparecido en este tiempo? Y van a seguir apareciendo probablemente. Es parte del cumplimiento de lo que la palabra de Dios dice. Porque la palabra de Dios se cumple. Terremotos, miles, muchos terremotos. Lo más reciente ocurrió en Chile, en Japón. Terrible lo que estos países han sufrido. El terremoto de Chile dice que la potencia que tuvo este tsunami, terremoto, maremoto, movió el eje de la Tierra 8 centímetros. O sea que la Tierra, desde ese momento hasta el día de hoy, no está en la misma ubicación. Y esto hace que obviamente los efectos climatológicos sobre la Tierra sean como que está todo así como loco y pasan cosas que antes no vivíamos. Y esto hizo que aún los días se acorten un poquito más, dicen los científicos. Ya la palabra de Dios lo advierte hace mucho tiempo. Que por causa de usted y yo, los días van a ser acortados. Porque es probable que si los días seguían en su tiempo normal con lo que Dios lo creó, no sé si llegábamos a ser salvos por tanta maldad, por tanto pecado, por tantas cosas que están pasando. Y aún así muchos hermanos nuestros declinan en la fe, porque tal vez no están basados en el Señor, no están descansando en el Señor. Pero por causa de los hijos de Dios, dice la palabra de Dios, que los días van a ser acortados. Y la palabra de Dios se cumple, se está cumpliendo. 2010 simplemente tenemos el ejemplo del cumplimiento de la palabra de Dios en que los días, cada día son más cortos. Si no, dígame usted que trabaja, usted que está en su empresa, en su trabajo, en su taller, el día uno tiene tantas cosas para hacer y se fue un mes como si nada. La palabra de Dios se está cumpliendo. Hambre. Apocalipsis capítulo 6. Ya vamos terminando. Versículo 5. Voy a leer como lo dice en la versión popular Dios habla hoy. Solamente 1 kilo de trigo por un salario de un día y 3 kilos de cebada por el salario de un día. La cosa está tan complicada que un poquito de comida, o sea, parafraseando lo que dice el versículo, que un poco de comida tan solamente para una persona va a llegar a costar todo el salario de un día de trabajo. Imagínese usted que tiene hijos y que trabaja no sé cuántas horas. Yo conozco algunos hermanos que tienen 2, 3 trabajos y viven trabajando y aún así se les complica, con 2, 3 hijos. Imagínense cuando llegue ese tiempo donde el trabajo de un día va a alcanzar para la comida de una sola persona. Y ese tiempo se está viviendo, está llegando. Y hay lugares donde ya lo están viviendo. La palabra de Dios se está cumpliendo. Ahora uno mira todas estas cosas y nos asusta. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué hacemos? La palabra de Dios es todo boom, 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 bomba y todo mal. Pero la palabra de Dios dice en el versículo 8, todo esto será principio de dolores. O sea que va a haber aún más, hermanos. Se va a venir cada vez más fea la cosa. Y asusta, sí, asusta. Pero la palabra de Dios advierte esto para que estemos preparados. Nuestro deber en este último tiempo, amén, de que tenemos que estar predicando, sirviendo al Señor, haciendo la voluntad de Dios, sin dejar de hacer todo eso, como nunca antes, tenemos que velar por nuestra vida, velar por nuestra salvación, cuidar con temor y temblor, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, con temor y temblor, cuidar nuestra salvación. Y aparentemente todo lo que hemos leído en esta mañana son malas noticias, y sí, son malas noticias. Pero en el mismo capítulo, en el versículo 13, la palabra de Dios nos dice, 24 de Mateo, capítulo 13. Perdón, capítulo 24, versículo 13 de Mateo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y no lo habla como que ya es así, sino que lo habla en un futuro. El que persevere, el que esté firme, el que no mire para atrás, aquel que se aferre de Cristo,
ese será salvo. Perseverar significa quedarse, permanecer, resistir, soportar pruebas, padecer, quedarse en un lugar en vez de abandonarlo. Muchas veces a uno no le gusta mucho, yo me voy de acá, acá no pasa nada, no voy a buscar otro lugar. Voy a otro lugar mejor. Hay gente que hoy está pagando por un viaje al espacio sin retorno. Ustedes vieron esa noticia. Y hay gente que está pagando locuras de dinero por un viaje al espacio y sin regreso. Le tengo una triste noticia a esa gente. La palabra de Dios dice que aunque fueres a las estrellas, de ahí te voy a traer. Ante Dios nadie se escapa. Ni el capo más capo, ni el grosso más grosso, no se puede escapar de Dios, porque todo lo que existe por Dios fue creado. Si usted como hijo de Dios se escapa, no tiene a dónde salir corriendo, porque Dios en todos lados está. ¿Se acuerdan un coro viejito que dice, mi Dios donde quiera está, mi Dios donde quiera está, donde vayamos corriendo, ahí está el Señor? Es grande, es poderoso nuestro Dios. Aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y en qué tenemos que perseverar? Perseverar en la comunión con nuestro Dios. Perseverar en conocer su palabra. Cuando veamos que más difíciles son los tiempos, más, hermanos, tenemos que nutrirnos del mensaje de la palabra de Dios. Más tenemos que tomar tiempo en escudriñar la palabra de Dios. En no ignorar todas las cosas que Dios nos transmite a través de su palabra. Yo quisiera que se ponga de pie. No sé cómo estará su vida en esta mañana. No sé cómo estarán sus cosas con el Señor. Cada uno de nosotros conocemos la realidad de nuestra vida. Cada uno de nosotros conocemos en qué cosas hemos hecho bien y qué cosas hemos hecho mal. Y conocemos aquellas cosas que Dios nos viene tal vez reclamando y nos viene hablando y sigue insistiendo porque tal vez no hemos terminado de recapacitar en nuestra vida para con Dios. Pero la realidad de la cosa, hermanos queridos, es que el Señor viene en cualquier momento. La realidad de la cosa es que todo esto que hemos leído en esta mañana se están cumpliendo y se van a seguir cumpliendo. Y una hermana compartía en un culto el otro día que es probable que lo que falte cumplirse en un solo día se cumpla. Y una vez que se cumpla todo lo que el Señor dijo, el Señor viene a buscar a su iglesia. ¿Será hoy? ¿Será mañana? ¿Será la semana que viene? ¿Será el mes que viene? Solamente el Padre lo sabe. Pero usted y yo sabemos cómo estamos con relación a nuestro Dios. Toma mi vida, usa mi vida, haz lo que quieras de mí, tu siervo soy. Decir al Señor, toma mi vida, toma mi vida, Señor, usa mi vida, haz lo que quieras, haz lo que quieras de mí, tu siervo soy. Escucha el clamor de tu iglesia en esta mañana, Dios. Toma mi vida, usa mi vida, haz lo que quieras de mí, tu siervo soy. Tenía temor de hablar de esto, inclusive cuando estábamos cantando.
¿Cómo es el hombre? Duda. Aún sirviendo al Señor, aún experimentando, a veces dudamos de Dios. Pero qué grande es la influencia y el poder y la unción del Espíritu Santo, que Dios usa sus vasos de barro para traer paz a nuestro corazón. Y ahora el hermano Daniel fue usado por el Señor para traer paz a mi corazón y confirmar de que esta palabra es lo que Dios estaba queriendo que se hable en esta mañana. ¿Y qué le parece si lo leemos como cierre de este mensaje? 2 de Pedro 3, del versículo 4. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Qué tremendo que es nuestro Dios. ¿Con cuántos de nosotros el Señor está teniendo paciencia en esta mañana? ¿Por qué no levantas tus manos ahí donde estás y deja que el Espíritu Santo de Dios obre en tu vida? Y vos conoces cómo estás ante la presencia de Dios. Si estás en falta, si estás en pecado, si hay cosas que el Espíritu Santo te está en esta mañana marcando que tu vida no está en cuenta con Dios, este es el momento de decir: Señor, lávame con tu sangre, límpiame de mis pecados, lava mi vestidura, Señor. Que cuando vos vengas no me encuentres con la ropa sucia, Señor, porque si no, no voy a poder ir contigo. Tu palabra dice que nada, Señor, pecaminoso, nada impuro, nada sucio va a entrar al reino de los cielos. Y esto es una realidad. Tú vienes pronto a buscar a tu iglesia y nos estás regalando tiempo de gracia para que arreglemos nuestras cuentas contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, obra en las vidas, obra en las mentes, obra en los corazones, Señor. Gracias porque tú nos hablas, a veces nos hablas fuerte, Señor, pero no nos hablas fuerte porque nos quieres, Señor, tal vez lastimar, sino que, Padre mío, querés sacudir nuestra realidad y que podamos recapacitar cómo estamos, que recapacitemos cuáles son los tiempos que estamos viviendo y no hagamos oídos sordos a tu palabra, Señor, que no tengamos por tardanza tu venida. Tú vienes pronto, Señor, tú vienes pronto a buscar a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a permanecer, Dios mío, firmes a tu voluntad, sin mirar atrás, sin mirar a los costados, sin contaminarnos con las cosas de este mundo. Aunque estemos en este mundo, podamos resplandecer, como dice tu palabra, como luminares, como reflejo de tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y
una vez más, Señor, tomamos este compromiso y te pedimos que tomes nuestras vidas. Toma mi vida. Usa mi vida. Haz lo que quieras de mí. Tu siervo soy. Toma mi vida. Usa mi vida. Haz lo que quieras de mí. Tu siervo soy. Yo sé que cualquiera de nosotros puede cuestionar todo, pero puedo dar fe que ni Marcos, ni Daniel, ni uno de otros sabía lo que cada uno iba a hablar. Ni alguno de ellos ni siquiera sabía que iba a participar. Y podemos cuestionar un montón de cosas, pero ¿sabe qué? Sepamos escuchar al Espíritu de Dios. Y yo sé que todos estos datos pueden de golpe turbarte, asustarte, meterte miedo. Pero permítame decirlo de ese modo. Hemos cantado, hemos alabado el nombre del Señor, hemos rogado en medio de nuestras necesidades, pero ¿sabe qué? Yo creo que el Espíritu de Dios nos ha transmitido una palabra de amor de Dios por nosotros. ¿Sabe qué significa esa palabra? Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que ninguno de los que está aquí en esta mañana perezca. Ninguno de los que nos está mirando a través de la televisión se pierda. No que tenga miedo y se turbe o critique a uno o a otro. Sepamos escuchar la voz del Espíritu de Dios. La venida del Señor está cerca. Y el desafío allí en la carta de Pedro era: ¿cómo no tenemos que vivir de una vida en santidad, en entrega, esperando y apresurando la venida del Señor? Digno es ser Cordero Santo, 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 Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación lo canta y damos gloria. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación le canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.